Desarrollar productos, tareas, herramientas, espacio y entorno. De forma tal que se crea una relación de control dimensional e informativa. ¿Para qué? Para tener un confort y seguridad del usuario. Mientras más cómodos estemos haciendo una labor, la vamos a hacer mejor, la vamos a hacer más rápido y por tanto vamos a hacerlo en forma más segura. Si nosotros estamos trabajando con las normas para trabajar en alta tensión, dice que primero tiene que haber un guante de algodón, luego un guante aislado o isolado y luego recién la herramienta. Trabajar con 2 guantes y con una herramienta. No cortar un cable al día, sino cortar 8, 10 cables cada hora y hacer presión con ese guante. Eso causa desgaste, eso cansa. El otro día ven ustedes ahí un tipo jugando fútbol, qué sé yo, en su barrio, se puede caer, pero eso pasa en un nivel profesional, se puede romper un hueso. O sea, a ese nivel es el que nosotros tenemos que pensar. Nosotros estamos exponiéndonos todos los días y por eso tenemos que buscar las mejores condiciones de trabajo. Entonces, buscamos diseñar productos a través de la ergonomía para prevenir riesgos laborales y cumplir una normativa técnica y legal. En el Perú, cada día estamos nosotros buscando acoplarnos a las normas técnicas y legales internacionales. ¿Esto por qué? Porque no hay que invertir la pólvora. En otros países ya pasaron esto, ya vivieron un boom económico, ya vieron que el progreso traía más producción, pero ya vieron que traía más riesgo. Entonces ellos, para normar, para estandarizar todo, es que crean normas técnicas y legales. Por eso existe la ISO, por eso existe la DIN, y que nosotros las aplicamos acá en el Perú a través de Indecopi y buscamos adaptarlas a nuestra realidad. Entonces, nosotros debemos entender que esta normativa no es simplemente una regulación, sino es el producto de la experiencia de haber trabajado en otras latitudes aplicada a nuestra realidad. ¿Qué buscamos? Mejorar la eficiencia y disminuir la fatiga. Somos más eficientes y estamos menos cansados. ¿Qué buscamos? Un incremento en el bienestar general, que al terminar una labor las personas no vayan cansadas o demasiado cansadas a su casa, y si es así, que no vayan por dolores musculares o al doctor. ¿Qué buscamos? Una mejora en la motivación del trabajo. ¿Qué buscamos? Una disminución en la probabilidad del desarrollo de patologías, porque, como le dije, una acción repetitiva y con cada vez más fuerza genera lesiones musculares, Ahora vamos a hablar acerca de las prácticas seguras en el trabajo. Como aquí están resumidas algunas recomendaciones que se hacen. Estas recomendaciones, por favor, tienen que ser estudiadas en cada puesto de trabajo, no son una Biblia. Tienen que ser estudiadas en sus puestos de trabajo, analizadas por los operarios, tanto como los encargados, y definir si estas les sirven o no les sirven. Entonces, lo primero cuando se trabaja en alta tensión es decidir si trabajamos con corriente viva o corriente muerta. ¿Qué es lo que nos conviene? Luego, ¿cuáles son las acciones más comunes que deberíamos tener en cuenta para trabajar tanto con corriente viva o con corriente muerta? Y luego, bueno, aplicarlas. Aquí hay un cuadro que nos busca decir si trabajamos o no con corriente viva. Primero, identificar el equipo o el área donde nosotros vamos a trabajar, cerca a donde vamos a trabajar. Decidimos si vamos a trabajar con corriente viva o con corriente muerta. Si trabajamos con corriente muerta o con corriente viva, tenemos que planificar y preparar las acciones para trabajar con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que hacer protocolos. De acuerdo al nivel de seguridad o al nivel de riesgo o las circunstancias, características específicas de cada hora, tenemos que crear protocolos. ¿Y qué es un protocolo? Es un procedimiento de trabajo. ¿Y por qué creamos algo tan aburrido? Una persona podría decir, oye, pero si esto es fácil, hay que hacerlo así. Es que probablemente en un determinado momento ciertas actividades puedan ser buenas,
Pero, ¿qué pasa si viene una persona nueva que no ha estado en el trabajo, que no ha estado en el momento que se ha desarrollado la acción y lo hace a su forma, lo hace sin un procedimiento? Puede cometer un error. O dos, si nosotros hemos identificado una falla al hacer una determinada labor, si la registramos, podemos prevenir de que un futuro operario que no estaba presente en ese momento, que sea nuevo en la empresa, comete el mismo error que nosotros cometimos antes. Entonces, por eso se hacen protocolos. Se hacen protocolos para reducir los riesgos de fracaso o de accidentes. Decidir si trabajamos con corriente muerta o con corriente viva. Y otra vez, procedimientos. ¿Cómo decidimos si trabajamos con corriente viva o con corriente muerta? Primero, otra vez, identificamos dónde vamos a trabajar. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la máquina? Y luego, preguntamos, oye, ¿hay alguna política? ¿Hay alguna política? Y es ahí donde vienen los protocolos y los procedimientos, porque ya previamente nosotros pasamos por algo. Entonces, tal vez encontramos un hecho que dijo, no, estas acciones sí, hay que trabajarlas con corriente viva, perdón, con corriente muerta, sí o sí. Entonces, ahí ya tenemos un indicio, y es por eso que hay que registrar los procedimientos. Luego, si existe una política que nos dice que no deberíamos trabajar esta operación, esta máquina con corriente viva, bueno, pues se trabaja con corriente muerta de frente, porque ya la experiencia nos lo ha enseñado, salvo que la revisemos. Y si decimos, no, mira, para hacer esta labor no existe una normativa, no existe un procedimiento actual, entonces, bueno, es decir que podríamos trabajar con corriente viva. Y ahí nos volvemos a preguntar, ¿hay alguna duda razonable para apagar la luz? O sea, si encontramos que no hay una política en la empresa o en nuestro departamento, luego nos preguntamos, ¿hay alguna duda razonable? ¿Hay un riesgo extra? Si decimos que sí, hay que identificarlo. Hay que identificar qué riesgo es y si lo podemos controlar con algún método ya conocido. Si existe en el mercado o en otra empresa o en la bibliografía algo para prevenir los riesgos que nos puedan causar. Y una vez que identificamos esos mecanismos para reducir ese riesgo, decidimos, ahora sí, ¿podemos trabajar o no? Si decimos que no, bueno, apagamos. Y si decimos que, bueno, sí, con estos métodos, con estas herramientas, con este equipo de seguridad, con esta ropa, tenemos la seguridad de que van a haber un riesgo muy bajo. Bueno, seguimos. Y luego nos hacemos otra pregunta para decidir si todas las aplicaciones que hemos encontrado aquí se ajustan a la característica específica del trabajo. En este momento, aquí en un primer momento decidimos si hay algún mecanismo o algunos instrumentos para reducir los riesgos, en general, pero no es algo específico, porque todos los problemas, todas las empresas no son iguales. Siempre hay algo que los caracteriza, los diferencia. Entonces, las reglas que nosotros podamos encontrar en un libro en Estados Unidos, en Alemania, no pueden aplicarse tal como son. Hay que ver si son aplicables a nuestra realidad, porque son diferentes. Entonces, otra vez, si vemos que sí, que las normas internacionales, que los procedimientos que encontramos, que nos recomendó el consultor, sí nos sirve para trabajar en esta máquina o en esta área, bueno, pues estamos permitidos de trabajar con la corriente viva. ¿Cuáles son las acciones más comunes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con corriente o en una operación eléctrica? Otra vez, identificar cuál es el área, cuál es el circuito. Y cuando hablamos de decir, oye, no, ahí hay un problema, no. Hay que identificar en sí no solo el problema, no solo el resultado, sino la causa, de dónde salió. ¿De dónde salió el problema? Luego, planificar el trabajo. Trabajar en corriente puede resultarnos a veces muy reactivo, decir, oye, esto es lo que hay que hacer. Pero cuando ya trabajamos en una cuadrilla, cuando trabajamos ya en un proyecto de una envergadura, hay muchos riesgos que nos pueden conllevar
a parar toda una producción y también a tal vez a que se corran riesgos contra la salud. Entonces hay que planificar el trabajo, hay que planificar qué persona va a hacer qué cosa y cómo vamos a proceder. Luego, especificar los sistemas de trabajos correctos en forma escrita. Otra vez, aquí lo que yo estoy trayendo es un procedimiento en una, ¿cómo se llama? Una fábrica industrial, ¿no? Una fundición en Detroit. Entonces, allí pues, qué sé yo, el área de ingeniería de eléctrica encargada de las instalaciones son 200 personas, ¿no? Entonces hay muchas personas involucradas allí. Entonces, hay mucho más riesgos. Entonces, para evitarnos de que las personas hayan entendido lo que hayan podido entender en ese momento, todo se escribe. Todo se escribe. Es aburrido, es tedioso, demora más, sí, pero estás posiblemente salvando una vida, posiblemente estás reduciendo una pérdida. Especificamos el nivel de supervisión y acompañamiento si es necesario. ¿Cuál es el nivel de riesgo? La persona que está allí está entrenada, necesita una persona que lo supervise, necesita otra persona que lo auxilie, especificar si las personas que van a hacer la labor lo puedan hacer ellos solos. Seleccionar los componentes de los instrumentos y los trabajadores. ¿Qué trabajadores van a participar y qué equipo van a tener ellos? Asegurarnos que los métodos de trabajo sean los correctos. Asegurarnos que los métodos de trabajo sean correctos. Esto nos quiere decir que las personas tienen que recibir una especialización en el área que están trabajando. ¿Por qué existen las especializaciones? Las especializaciones existen porque hay trabajos que son repetitivos, hay trabajos o hay actividades que requieren actividades especiales, que su riesgo es muy alto. Entonces, es por eso que se buscan especializaciones. Poniéndolo en claro, hay médicos generales. Tú vas donde el médico, oh, es el médico, me puede tocar. Mi padre tuvo cáncer, ¿no? Y agarro y hoy vamos a un médico. No cualquier médico te puede curar. Tiene que ser un médico oncólogo. Vas al médico oncólogo y el médico oncólogo te pregunta, ¿pero de dónde está? No es cualquier médico oncólogo. Hay médico oncólogo cara y cuello, médico oncólogo neuronal, médico oncólogo del colon. Hay como 20 tipos de especialidades. ¿Por qué? Porque hay situaciones críticas que tal vez si pueden pasar una vez, no hay problema. Eso no se requiere. Pero si hay problemas recurrentes, si hay problemas críticos, es entonces de que se tiene que especializar a las personas. Se crea la especialización. Proveernos y asegurar el uso de equipos apropiados de protección. Otra vez, es una parte. Los equipos de protección son una parte. Los guantes, los cascos, la ropa, las herramientas, eso es solo una parte. Eso no nos va a evitar que pase una desgracia, pero sí nos va a reducir. Y acompañado a todo lo demás que hemos visto, es que cada vez reducimos más los riesgos. Los riesgos siempre existen. Hay riesgos diversificables y riesgos no diversificables. Los riesgos diversificables los vamos a reducir, pero siempre va a haber un riesgo. Proveer de información apropiada y herramientas apropiadas e instrumentos a los trabajadores, asegurándonos que ellos están instruidos. Yo recuerdo que a mi papá le regalamos una computadora, una notebook hace 5 años, un hombre de 60 años. Digo, oye, toma tu computadora. ¿De qué le sirve? No la puede ni prender. ¿Por qué? Porque un hombre de 65 años le das una herramienta, que es una Pentium Core i5, pero si la persona no está capacitada, no lo va a utilizar adecuadamente. Esto puede decir, oye, sí, pero en herramientas, bueno, no sé si ustedes han visto, pero yo he visto
personas que han utilizado un alicate como un martillo. Hay, y eso lo van a ver, ¿no? Hacer arreglos para que la gerencia chequee y supervise el trabajo. En este caso ya no estamos hablando de gerencia, tal vez del supervisor, que haya una supervisión, ¿no? Y ahí sí implementamos nuestros procedimientos para trabajo en corriente viva o corriente alterna, o corriente muerta, perdón. Entonces, aquí hay una serie de sugerencias, otra vez, que se aplicaron en una empresa, pero que se tienen que ajustar de acuerdo a la realidad de cada empresa. Trabajando con corriente muerta. Otra vez, identificar el área a trabajar, cortar o aislar y asegurar el aislamiento de la zona donde se va a trabajar, marcar los puntos como peligro, los puntos donde vayamos a trabajar para que las personas que no sean del área, pero que pasen por allí, sepan de que allí hay un riesgo, proveer de los equipos adecuados, aplicar tierras donde sea necesario, tomar precauciones contra las partes vivas de ser necesario. Para eso hay aisladores, hay otras empresas que proveen de aislamientos. Si nosotros estamos trabajando sobre un lugar y hay otras partes expuestas, es conveniente taparlas, por seguridad. Dios no quiera, pero uno se resbala caminando y se va por un lado. Si estamos hablando de alto voltaje, bueno, pues veamos lo que pasa, ¿no? O sea, otra vez, si esto pasara en unas condiciones normales, no se tomaría tantas precauciones. Pero es que estamos trabajando en condiciones muy peligrosas, ¿no? Ustedes ven a las personas que van a desactivar bombas, ¿cómo van? No van porque quieren, o sea, ellos no van pensando, oye, sí, me voy a morir. Pues nadie en su sano juicio se metería a desactivar una bomba sabiendo que va a morir. Pero ellos saben cómo funcionar, saben cómo desactivar, saben cómo trabajar, pero por si acaso, para reducir el riesgo, tienes que tomar todas las precauciones necesarias, porque si Dios no quiere, algo pasa, bueno, pues hay personas que van a lamentar nuestra ausencia. Trabajando con corriente viva, otra vez identificar los circuitos o los equipos donde estamos trabajando. Asegurarnos que existen todas las precauciones aplicables y tomarlas conjunto con los equipos de protección. Asegurarnos que existe un espacio adecuado de trabajo, un acceso a la luz y restringir a las personas a que ingresen a esa área. Asegurarnos que existe todo el acompañamiento y la asistencia necesaria de personas entrenadas para hacer ese trabajo. Hablar en un papel es fácil, ¿no? Hablar en un papel es muy fácil. Decir, oye, hay que asegurarnos que haya luz, oye, hay que asegurarnos que el área de trabajo sea cómoda. Eso en la realidad no pasa, pues. En la realidad no pasa. Hace 2 meses visité una fábrica donde tenían que ajustar o torquear, o sea, meterle una herramienta dinamométrica a un perno y para ajustar ese perno tenías que meterte pero debajo de la máquina y encima no llegabas. No era posible, y el tipo se rompía la cabeza del ingeniero, pero ¿y cómo ajusta ese perno? Acá el catálogo me dice que lo tengo que ajustar, ¿y cómo lo hago? Eso pasa en el trabajo. Hay cosas que el manual no dice. Y uno puede decir, oye, lo que está acá bonito, pero no se puede hacer. Es por eso que todo esto se tiene que estudiar y analizar en nuestra área de trabajo, en nuestro espacio, en nuestra empresa, con nuestro equipo, para ver qué cosas de estas sí son aplicables. Y qué cosas simplemente no. Bueno, y como consecuencia de esto, nosotros como empresa, Vija, Berkeseue GmbH, es una empresa alemana que contribuye a reducir los niveles de riesgo contra arco eléctrico a través de nuestros productos. ¿Qué son? Son herramientas aisladas a 1000 voltios que todas cuentan con la certificación del Laboratorio Alemán BDE bajo la norma 60900 de la edición 2004. Vienen marcadas en todas nuestras herramientas. Pero nosotros podemos decir que no somos simplemente
un fabricante de herramientas, porque como hablé hace un momento, hablamos de especialización. Y es que una persona cuando hace una labor repetitiva, siempre tiene la posibilidad de mejorar lo que hace, porque la experiencia te da esa capacidad de solucionar. Si antes apreté un perno de esta forma, oye, haciéndolo 20 veces puedo decir, oye, no, tal vez puedo hacerlo de esta forma, o tal vez lo puedo hacer de otra forma. La creatividad. Luego de 74 años es que ya se busca mejorar las cosas, se busca incluirle algo más, añadirle algo más. Es así que nosotros fuimos los primeros en el año 2009 en crear este tipo de aislamiento. Este es el aislamiento convencional, que todavía lo utilizamos en algunas herramientas, que es por inmersión. ¿Y por qué es por inmersión? Como verán, esta bolita de acá, es porque estas herramientas se sumergen en una pasta que hace el aislamiento y la sacan. Y por eso queda ahí. Este fue el segundo nivel de aislamiento que se aplicó para crear herramientas aisladas. Este fue el segundo. Era el que se usa todavía. Muchos fabricantes lo usan en todas sus herramientas, nosotros lo usamos en algunas. ¿Por qué? Porque, existe la tecnología para esto, ¿verdad? Y luego nosotros creamos esta tecnología. ¿Y cuál es la diferencia de esta tecnología? Que esta de aquí es suave. Esta de aquí, hay que, por norma, todas las herramientas tenemos que revisarlas todos los días, antes de utilizarla. Ver que el aislamiento no tenga un corte. Porque la herramienta puede estar muy buena, la herramienta va a funcionar, no te va a fallar, pero lo que va a fallar es el aislamiento. O sea, un corte en el aislamiento y por ahí se puede fugar la corriente, ¿verdad? Entonces, este de aquí no, este es un aislamiento duro, que es mucho más resistente a los cortes, mucho más resistente a los golpes. Está inyectado directamente sobre las varillas. ¿Y qué es otra cosa? Que es ergonómico. ¿Qué es lo que hablamos? Que es ergonómico. Mientras que el de aquí no se puede hacer ergonómico porque se hace por inmersión. El de aquí sí, se moldea. Se moldea. Entonces, no podemos hacer todas las herramientas con este tipo de aislamiento porque serían invendibles. O sea, el nivel de producción de este tipo de herramientas es tan bajo que no justifica hacer este tipo de aislamiento. Sería invendible. Entonces, sí lo hacemos nosotros en nuestras herramientas más comunes, en las que tienen mucho más uso, nivel de uso. Y en las demás mantenemos este sistema de aislamiento. ¿Qué otra cosa nosotros hacemos? Es que lo común en el mercado es encontrar este tipo de aislamiento, que está hecho sobre la varilla. Y eso es así porque este es el aislamiento que también se hacía hasta hace poco. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos en superficies o con pernos que están metidos con mucha mayor profundidad? Lo que hacían normalmente era, con una cuchilla, bajarle el aislamiento para que ingrese. Pero ¿qué pasa? Llega luego el supervisor de seguridad y dice, oye, ¿qué has hecho con el desarmador? Ya nos fregaste, no estás con la norma. Viene ahorita el otro supervisor y nos pone una multa. No se puede trabajar así. Es por eso que Vija creó este tipo de aislamiento. Este tipo de aislamiento que inyecta directamente el aislamiento sobre la varilla. Y todo eso normado con BDE, con la norma 60900. Las herramientas BDE, el aislamiento BDE, el aislamiento es único. Es único, ¿por qué? Porque pasa por diferentes pruebas para asegurarnos de que no nos van a fallar. Estamos hablando del riesgo. Y el riesgo otra vez se da por el nivel de frecuencia y por el nivel de precisión que necesitamos. Se incrementa. Entonces, tenemos que estar seguros que cuando nosotros estamos en esa labor crítica, en ese momento de operación, la herramienta no nos falle, porque no va a haber ferretería cercana a la cual vayamos a conseguir otra. Y es más, si ocasionamos un cortocircuito o si ocasionamos un arco eléctrico, no va a haber momento para ir a una ferretería. Las herramientas BDE pasan por ensayo individual. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se prueba, oye, este es un lote de 2000, vamos a sacar el 10% para ver cuántas han fallado. No, acá las herramientas se prueban una a una por una. Las herramientas se tienen que probar una por una para asegurarnos